Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Impactante noticia sobre Can Yaman. Rumores de arresto sacuden las redes, pero su manager revela toda la verdad ahora. Queridos amigos, hoy nos encontramos ante una de esas noticias que nos dejan helados, de esas que nos hacen soltar el teléfono y preguntarnos qué está pasando realmente en el mundo de nuestras estrellas favoritas. Como saben, siempre estamos aquí para traerles la información más fresca, pero hoy el ambiente se siente pesado, cargado de una tensión que ha recorrido las redes sociales como un incendio forestal. Todo comenzó hace unas horas, cuando empezaron a circular titulares alarmantes, mensajes confusos y supuestas confirmaciones que apuntaban a uno de los actores más queridos y admirados de Turquía y del mundo entero. Nuestro apuesto y talentoso Can Yaman. La noticia cayó como una bomba en medio de un día tranquilo, se decía, con una certeza aterradora en algunos portales de dudosa reputación, que Can Yaman había sido arrestado por la policía en una operación relacionada con drogas. Sí, así como lo escuchan, una acusación gravísima que mancharía la carrera de cualquier artista. Los corazones de millones de fans se detuvieron por un instante. ¿Cómo era posible? Nuestro Can, ese hombre disciplinado, amante del deporte y dedicado en cuerpo y alma a su trabajo. La confusión reinó durante horas interminables donde el miedo se apoderó de los foros de fans. Se hablaba de esposas, de comisarías y de un futuro incierto. Pero, amigos míos, como siempre les digo, en este mundo del espectáculo no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se dice es verdad. Afortunadamente, la oscuridad de la mentira no dura para siempre cuando la luz de la verdad está lista para brillar. Justo cuando la angustia de los seguidores estaba llegando a su punto máximo, apareció la figura clave en esta historia para poner orden en el caos, el manager de Can Yaman. Con una postura firme y visiblemente molesto por la magnitud que había tomado este absurdo rumor, el representante del actor emitió un comunicado urgente para cortar de raíz estas especulaciones malintencionadas. No fue un simple desmentido, fue una declaración de guerra contra las noticias falsas. El manager, hablando frente a varios medios que esperaban ansiosos en la puerta de la agencia, fue contundente. Esto es inaceptable, comenzó diciendo con voz grave. No podemos permitir que se juegue así con la reputación de una persona intachable. Quiero dejarlo muy claro, Can Yaman no ha sido arrestado, no ha tenido ningún contacto con sustancias ilícitas y se encuentra perfectamente bien en su casa, trabajando en sus guiones. Estas palabras fueron el bálsamo que todos necesitábamos. El manager continuó explicando que todo este alboroto parece haber surgido de un malentendido grotesco o, peor aún, de una invención deliberada para dañar la imagen del actor en un momento en que su carrera está en la cima. A veces, el éxito genera envidias que no podemos controlar, añadió. Y tiene razón. Can Yaman ha estado cosechando éxitos internacionales, viajando, firmando contratos y ganándose el cariño de gente de todas las culturas. ¿Es acaso este el precio de la fama? ¿Tener que despertar un día y ver tu nombre asociado a un crimen que no cometiste? Pero lo más conmovedor de todo esto no fue solo la defensa férrea de su equipo, sino la reacción del propio Can. Según nos cuentan fuentes cercanas, cuando el actor se enteró de lo que se estaba diciendo, su primera reacción no fue de ira, sino de profunda tristeza. Él, que siempre ha tratado de ser un ejemplo para los jóvenes, no podía creer la maldad de algunos titulares. Imaginemos por un momento a Can, en la tranquilidad de su hogar, quizás leyendo un libro o preparándose un café, y de repente recibir una avalancha de mensajes preguntando si estaba en prisión. Es una situación surrealista. Más tarde, pudimos conocer las palabras del propio actor a través de una breve comunicación que su equipo compartió para tranquilizar a los fans más leales. Can dijo, me duele ver cómo se inventan historias tan oscuras. Mi vida es transparente, mi única adicción es mi trabajo y el amor de ustedes. No crean en mentiras creadas para destruir. Esta frase, amigos, resuena con fuerza. Mi única adicción es mi trabajo.
Ahí tenemos la esencia del hombre que admiramos. No necesita escándalos para brillar, su talento habla por sí solo. La situación nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la verdad en la era digital. Un solo tuit malintencionado, una foto sacada de contexto o simplemente un rumor lanzado al aire pueden convertirse en una bola de nieve imparable. Se dijo, por ejemplo, que la policía había allanado su vivienda, algo que el manager desmintió categóricamente riéndose de lo absurdo de la afirmación. La única policía que ha estado cerca de Khan es la que él interpreta en sus series de ficción, bromeó el representante para bajar la tensión, recordándonos que a veces la gente no sabe distinguir entre la realidad y los personajes de televisión. Es posible que alguien viera una escena de grabación, un ensayo o simplemente inventara todo desde cero. Lo importante aquí es el daño emocional que esto causa. Los fans, que son el pilar de su carrera, pasaron horas de angustia real. Vimos comentarios en redes sociales de gente llorando, pidiendo cadenas de oración, totalmente devastados. Y eso no es justo. No es justo para ellos ni para Khan. Sin embargo, hay un lado positivo en toda esta tormenta. La respuesta de la comunidad ha sido increíble. En cuanto salió el desmentido oficial, el hashtag de apoyo a Khan Yaman se volvió tendencia mundial en cuestión de minutos. Mensajes de amor, de confianza y de solidaridad inundaron Internet, tapando por completo las mentiras. Estamos contigo, Khan, sabemos quién eres, la mentira tiene patas cortas. Este apoyo masivo demuestra que la relación entre el actor y su público es sólida como una roca, construida sobre años de honestidad y trabajo duro. Ningún rumor sucio puede romper ese vínculo. El manager también agradeció este gesto, Khan ha visto sus mensajes y está emocionado. Gracias por no dudar de él ni un segundo. Es reconfortante saber que, al final del día, la verdad prevalece. Khan Yaman sigue siendo ese galán carismático, ese profesional incansable y, sobre todo, ese ser humano noble que hemos conocido. Este incidente quedará como una anécdota desagradable, una mancha de barro que ya se ha secado y caído, dejando su traje impecable como siempre. Ahora, lo que toca es pasar página. Khan está enfocado en sus próximos proyectos, y créanme, vienen cosas grandes. No dejará que esto lo distraiga de su meta. Como él mismo diría a sus amigos más cercanos en momentos difíciles, el león no se preocupa por la opinión de las ovejas. Y vaya que es un león. Fuerte, majestuoso y digno. Así que, amigos, respiremos tranquilos. No hubo arresto, no hubo drogas, no hubo escándalo real. Solo hubo ruido, mucho ruido, y la voz clara de la verdad poniéndole fin. Sigamos apoyándolo con más fuerza que nunca, porque se lo merece. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento, y hoy Khan Yaman ha recibido un gran homenaje involuntario de sus detractores. ¿Y ustedes qué opinan de toda esta situación tan injusta? ¿Creen que los medios deberían ser más castigados por difundir noticias falsas sin verificar? ¿Cómo se sintieron al leer los primeros rumores? ¿Tuvieron miedo o confiaron en Khan desde el principio? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en los comentarios, así que no duden en escribir abajo. Su opinión es lo más importante para nosotros. Recuerden que aquí siempre encontrarán la verdad defendida con pasión. Si les gustó este video y quieren seguir apoyando a Khan Yaman junto a nosotros, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse nada y dejarnos un gran like. Hasta la próxima, amigos.